noches, bienvenidos a todos aquí a nuestro canal. Amén. Esta es la hora mundial de intercesión, como todos los días a las 9 de la noche. La palabra de Dios es fascinante. Cada vez que la estudiamos podemos entender el plan de Dios para la humanidad. Y esta semana justamente estamos analizando un solo versículo, pero que estamos ampliando durante la semana, y es precisamente Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Algunos versículos que están allí, que hemos leído durante la semana. Yo sé que usted ha estado con nosotros leyendo, y vamos a centrar este pasaje en el versículo 5, que dice... el versículo 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seguimos en coordinación con este texto durante toda esta semana, desglosándolo, entendiendo el plan del Señor, y sabemos que está siendo de gran bendición para todos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y sí, durante toda esta semana vamos a estar analizando ese versículo, y va a ser nuestro texto clave a nivel de todo lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Y Aldi, hay mucho que queremos coordinar con la realidad de este pasaje. Amén. Estamos enfrentándonos a la inminente llegada de un nuevo orden mundial. Está siendo proclamado en diferentes partes del mundo. Ayer hablábamos de cómo España proclama la llegada de un nuevo orden mundial, y trajimos para ustedes varios videos donde literalmente probamos lo que está sucediendo. Así Ahora es. mismo hay varios elementos que creo que van a ser sumamente importantes que consideremos en torno a este pasaje de la Biblia. El objetivo de Dios es que nuestros ojos estén abiertos, que no durmamos. Amén, así es. Significa que el Velemos. sueño espiritual, que proféticamente puede ocurrir aún a las vírgenes prudentes, porque recordemos que a la medianoche todas cabecearon y se durmieron. Así es. Y es sumamente importante que nosotros observemos que en esta medianoche de la historia, el sueño espiritual de la iglesia pareciera ser algo inminente. Así es. Pero hay una voz de medianoche que Gloria a dice: Dios. allí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Y yo creo que el término profético que hoy se utiliza tanto, Aldi, y que yo creo que es tan delicado, literalmente tan delicado, el uso de ese término. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hoy pareciera que se está jugando con ello. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos simplemente deportivamente están utilizando ese término. Pero ¿saben qué? Yo creo que definitivamente ese término profético tiene un valor histórico, Aleluya. tiene un Así valor es. escatológico sumamente importante, y por el mal uso que algunos le están dando a ese término, no podemos nosotros echarlo a un lado o abandonar, oiga bien, lo que la palabra del Señor nos dice al respecto. Es sumamente importante que nosotros le demos el valor profético que tiene esa frase que acabamos de leer hace unos momentos. No durmamos como los demás, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es muy importante que ahora mismo nosotros apliquemos eso a nuestras vidas y no permitamos que el enemigo nos haga dormirnos en este momento tan importante en que la iglesia debe estar más despierta que nunca. Así es. Y cuando dice no durmamos y no seamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, no podemos dejar de adquirir la herencia que eso representa para nosotros. Exactamente. No porque otros lo usen de mala forma, entonces nosotros lo vamos a abandonar. No, al contrario, vamos a usarlo en el buen sentido de cómo la palabra nos enseña que cómo debemos usarlo. Sí, Señor, es parte de nuestra herencia espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a usarlo. Aldi, vamos a un corte rápidamente. Así es. Y volvemos con ustedes en unos instantes. Queremos, hermanos, hoy hablar de algo muy interesante. Por favor, no se lo pierdan. Hola
soy Eneas López. Hola, yo soy Santiago López. God bless everybody. Mi nombre es Rocío González. This is the Lozano family from Catskill, New York. Esta es la familia García desde la ciudad de Waterbury de la Iglesia del Dios Viviente. Desde Santiago de Chile les habla la hermana Thaís González. Y quiero hacerte una invitación a que sintonices la hora mundial de intercesión, donde usted escuchará palabra de vida, toques de trompeta y experimentará milagros y sanidades. así como lo ha sido para mí. We promise you that you will not regret it. Todos los días a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. a las 9 p.m. Every night at 9 p.m. Dios le bendiga. God bless you. Dios te bendiga. Dios le bendiga. God bless you. See you there. Dios les bendiga, estamos de vuelta con ustedes en esta noche de la Hora Mundial de Intercesión y hemos recibido varias preguntas en lo privado y nos gustaría dar respuesta a todas ellas, Aldi, pero la pregunta más recurrente que nosotros hemos tenido durante todos estos días ha sido esta: ¿estamos ya en la gran tribulación? Y es bien interesante, mis amados hermanos, porque resulta ser que ante la exposición de la situación que estamos viviendo actualmente, y cuando hablamos de un nuevo orden mundial, y cuando hablamos de la imposición, literalmente, de todos esos elementos que envuelven al nuevo orden mundial, por ejemplo, una nueva moneda mundial, hablamos de un gobernante mundial, hablamos de toda una gama de elementos relacionados a la sociedad, por ejemplo. Y hoy vamos a tocar varios puntos que estoy seguro que a usted le va a gustar muchísimo y usted lo va a compartir. Todo esto nos hace pensar, entonces tiene que ser que estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Y mucha gente, incluso en internet, lamentablemente, aunque yo me imagino que con una muy buena intención, pero lamentablemente, sin mucha información al respecto a nivel teológico, a nivel bíblico, están tratando de dar respuesta a esto, y cuando responden a esta pregunta, ¿verdad?, que queda implícita dentro de sus videos, queda abiertamente expuesto que su punto de vista es que ya estamos dentro de la gran tribulación. Sí. Ahora, ¿estamos en la gran tribulación? La respuesta es no, categóricamente no. Déjeme, porque voy a tratar de ir por partes rápidamente para explicar varios aspectos muy esenciales. En primer lugar, ese periodo de lo que conocemos como la semana 70 de Daniel, y que vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy, ese periodo, mis amados hermanos, no tiene que ver con la iglesia, con la verdadera iglesia de Jesucristo. Para el momento en que la semana 70 se abre, definitivamente la iglesia no debe estar ya en la tierra. Alguien me hizo una pregunta, una persona a quien considero, por cierto, sumamente inteligente, es un caballero, un siervo del Señor, un pastor, que es un hombre que Dios lo está usando de una manera muy poderosa, y tuvimos la oportunidad de sentarnos hace aproximadamente un año, y él me hizo esta pregunta. Él me dijo: ¿por qué insistentemente usted dice de que la semana 70 no es para la iglesia? Y estuvimos discutiendo diferentes puntos de vista, que obviamente los hay, y hay varias escuelas, ¿verdad? Y por supuesto, cuando entramos en los argumentos de la escuela medio tribulacionista, post tribulacionista, hay muchos argumentos, pero hay un argumento muy importante para nosotros pensar en el hecho de que la iglesia definitivamente no puede estar dentro del contexto de la semana 70,
y es que la semana 70 es la continuidad, oiga bien, de un periodo prescrito de tiempo en el libro de Daniel. En ese periodo prescrito de tiempo que abarca 70 semanas de años específicamente, la palabra Shavuim o Shavuim, como se escribe en inglés, ¿verdad? Esa expresión refiere o es el número 7 literalmente, cuando lo traducimos del original, es literalmente el número 7. Y si traducimos el pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 26, lo traducimos literalmente, lo que Daniel está diciendo es 70 sietes. ¿Ok? Esa expresión Shavuim representa el número 7. Dice 77 se están prescritos sobre tu santa ciudad, sobre la santa ciudad. Es interesante que esos 77 referidos allí son 77 literales. Ese grupo de semanas literales de años, porque la palabra Shavuim significa literalmente 7, es el número 7. Y esas semanas de años referidas en el capítulo 9, versículo 24 al 26 del libro de Daniel, están divididas en 3 grupos. Como dije hace un momento, el primer grupo son 7 semanas, después 62 semanas, 7 más 62 son 69 semanas. Esas 69 semanas van desde la orden de Artajerjes a Esdras con el objetivo de restaurar la ciudad y el muro. Es decir, el objetivo de ese conteo es dar un inicio histórico específico. Ese inicio histórico específico es reconocible en el libro de Esdras capítulo 7 versículo 11 al 26 y capítulo 9 versículo 9, libro de Esdras. Allí vemos el comienzo de lo que dice Daniel capítulo 9. Observamos que desde la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, para restaurar el muro, desde ese momento hasta que se quita la vida al Mesías, hay un periodo total de 69 semanas. Esas 69 semanas históricas dan a su vez o experimentan a su vez, vamos a decirlo así, un stop en el tiempo, una pequeña brecha en el tiempo. Una brecha, Aldi, que no es revelada en el Antiguo Testamento y que según el apóstol Pablo es un misterio o era un misterio para los profetas antiguos, porque en esa brecha aparece, gloria al Señor, alguien que definitivamente va a marcar, o un ente que va a marcar todas las bases de ese momento histórico no revelado en el Antiguo Testamento. Y por supuesto me estoy refiriendo a la gracia del Señor Jesucristo y a la iglesia del Señor compuesta por gente de todas partes del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todas estas son expresiones de totalidad, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga esto porque es interesante. Lo que se está diciendo en otras palabras es, se abre una brecha al final de la semana 69. Esa brecha que está allí la llamamos la gracia. La gracia se abre con Jesucristo. Es importante esto, la gracia se abre con Jesucristo. Durante todo ese periodo de gracia, que es un periodo no determinado con precisión en la Biblia, esa expresión de tiempo, la cual yo he llamado indeterminado e indeterminable. ¿Por qué razón? Porque aunque el profeta nos dice después de, nos hace la referencia a 2 días. 2 días
en el pasaje que deben ser interpretados como 2 días de 1000 años cada uno, es decir, 2000 años más una expresión indeterminada e indeterminable, que es la expresión después de. Cuando el Señor hizo referencia a ese periodo, lo dijo de esta manera, dijo: más del día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Esa expresión es indeterminada e indeterminable. Fue indeterminada en aquel momento, nadie puede decir o dar una explicación a ese periodo de tiempo, es decir, a cuánto tiempo se refiere, y nadie podrá hacerlo hasta el momento mismo del cumplimiento. Es decir, cuando Cristo aparezca por su iglesia, y hay una diferencia entre la segunda venida y el rapto de la iglesia, ¿verdad? O el traslado de la iglesia. Para hasta ese momento nadie podrá determinar el tiempo específico en que el Hijo del Hombre venga por la iglesia. Nadie lo sabe. Quien quiera que quiera decir una fecha específica para el rapto o traslado de la iglesia estará cometiendo un error. Ese periodo es indeterminado en la Biblia e indeterminable por ningún teólogo. Ningún teólogo puede decir cuándo será. Ningún analista, ningún intérprete de la Escritura puede decir cuándo será. Que de hecho muchas personas han dado fecha, han dicho tal año viene Cristo, tal año es el rapto, y por supuesto eso no lo puede decir nadie. Se han equivocado porque ese periodo es indeterminado e indeterminable. Solo el Padre lo sabe. Exactamente. Entonces, desde la orden de Artajerjes a Esdras para la restauración de la ciudad y del muro, hasta el Mesías príncipe, y estamos contando específicamente hasta la muerte del Señor, y de acuerdo a muchos analistas en el año 31 DC, ¿verdad? Después de Cristo, el conteo específico hasta allí nos da 483 años, perdón, que son 434, 62 por 7, más los primeros 49 años, que son 7 más 7, ¿verdad? 7 por 7. En este caso, 483 años en total se cumplieron del proceso de las primeras 69 semanas de Daniel. Luego vino la gracia. Ese proceso de la gracia se debe terminar en 2000 años más un después de, que es indeterminado e indeterminable. ¿Ok? ¿Qué nos está haciendo falta entonces? Nos está haciendo falta una última semana. Esa última semana es conocida como la semana 70 de Daniel. Esa última semana estará dividida en 2 periodos. Un primer periodo de 3 años y medio y un segundo periodo de 3 años y medio. 3 años y medio más 3 años y medio igual a 7 años. Es decir, esa semana 70 son los últimos 7 años después que se cierre el periodo de la gracia. ¿Por qué yo insisto en que debe ser después que se cierre el periodo de la gracia? Porque la iglesia no puede entrar en un periodo que en realidad es un periodo de ley. ¿Por qué es un periodo de ley? Porque la semana 70 es una secuencia en la historia. Oiga bien, es decir, después, es una secuencia que va después de la semana 69, uniéndose en el tiempo, ya que el paréntesis de la gracia, oiga, no cuenta en esa secuencia de tiempo. ¿Ok? La semana 70 es la semana donde debe restaurarse literalmente todo el contexto del trato de Dios con la nación de Israel. Por eso allí se restaura el Sanedrín, por eso allí se reconstruye el templo, por eso vuelve Israel al escenario. Es por eso que aparecen los 2 testigos y aparecen también los 144,000 testificando del Mesías. ¿Por qué razón? El mensaje ha cambiado de manos. ¿Cómo ha cambiado de manos? Bueno, en la gracia,
¿Quién llevaba el mensaje? La iglesia, ¿verdad que sí? Usted y yo somos los testigos del Señor en este momento. ¿Por qué en la semana 70 aparecen 2 nuevos testigos? ¿Por qué aparecen los 144,000 predicando el mensaje? Pues mi amado hermano, porque ahora Israel es la protagonista de ese nuevo momento histórico, que es una vuelta recurrente en el tiempo, con el objetivo de darle secuencia, valga la redundancia, en el tiempo a lo que la semana 69 dejó. Exactamente. ¿Okay? Se reanudan los sacrificios. Israel reanuda todo el el sistema de contexto, sacrificios. sí señor, todo el contexto del trato de Dios con Israel. Por eso, como dice Aldi, se reanuda nuevamente los sacrificios, se establece nuevamente un periodo de ley, es decir, Aleluya. la semana 70 no pertenece a la gracia, por lo cual Filadelfia recibe una promesa de parte del Señor: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Quién está o qué iglesia está en esa semana 70? Porque definitivamente ¿van a haber cristianos en esa semana? Sí. ¿Va a haber gente convertida en esa semana? Sí. ¿Quién es el protagonista? ¿La iglesia? No. ¿Quiénes son los protagonistas? La nación de Israel. Y por eso aparece un nuevo testigo durante toda esa semana, representado por, en este caso, los 144,000 más los 2 testigos. Es decir, hay un nuevo protagonismo en esa semana, y ese nuevo protagonista es nada más y nada menos que la nación de Israel. Y hice la pregunta: ¿qué iglesia es la que va a estar allí? La iglesia que se quedó, la iglesia laodicense. Oiga bien, la iglesia que estaba confundida doctrinalmente no guardó la palabra. A Filadelfia se le dijo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La Odisea no guardó la palabra de la paciencia del Señor. La Odisea decía: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Dios le dice: tú eres pobre, miserable, ciego, desnudo, y te recomiendo que de mí compres oro para que seas rico, y colirio para que te unjas tus ojos, producto de la ceguera espiritual que tenía la Odisea. La Odisea se queda. Muchos laodicenses van a decir: estábamos equivocados. ¿Ok? En medio de una gran confusión religiosa que va a haber en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento surge el anticristo. Surge la adoración al anticristo. Surge una gran super iglesia que va a tener logros extraordinarios durante el primer periodo, sobre todo de esa semana 70. Van a haber logros extraordinarios por parte de esa nueva super iglesia que va a incluir a todas las religiones, una iglesia inclusiva al 100%, una iglesia que no le da valor a los principios doctrinales, una iglesia que va a ser una iglesia súper poderosa durante esa primera etapa, oiga bien, y que muchos creyentes del Evangelio, pero que son creyentes de la Odisea. Esos creyentes laodicenses, literalmente, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Muchos de ellos se van a volver. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Muchos de esos creyentes se van a volver al Señor. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Tendrán que dar sus vidas por causa del Mesías, van a ser asesinados por causa del nombre del Señor Jesucristo, y ellos serán aquella multitud vestida de ropas blancas que habrán escuchado el verdadero mensaje, oiga, que estará en los labios de los testigos del Señor, y se convertirán a Jesucristo y darán sus vidas por el Señor Jesucristo. Entonces, ¿estamos ahora en ese periodo? Definitivamente no. ¿Viene una persecución sobre la iglesia de Jesucristo en este momento de la historia? Sí.
Oiga bien, viene una persecución. Esa persecución no es la gran tribulación. Esa persecución son los principios de dolores. Así es, amén. Son dos momentos completamente diferentes dentro del proceso de la historia, y es importante que nosotros hagamos la separación. Estas plagas que estamos viendo, ayer hablamos de los avispones y todo esto. Sí. Y ya hay gente en toda la red diciendo, estas son las plagas que están en el capítulo tal. Hermano mío, no estamos en la semana 70 todavía. No. Oiga bien, tengamos cuidado al hacer la división del proceso del tiempo. Esa división del proceso del tiempo es sumamente importante que nosotros la hagamos, que nosotros la entendamos. No solamente no estamos en la semana 70, Aldi, sino de que todo lo que nosotros estamos viendo en este momento es un completo ensayo para lo que viene prontamente sobre la tierra. Oiga esto, porque las grandes élites del mundo, ellos saben que el rapto de la iglesia es inminente. Y yo quiero que usted observe rápidamente esto que les voy a mostrar allí en la pantalla, para que ustedes vean lo que significa el hecho de que aún estas grandes élites saben que el Señor viene prontamente. Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Observaron lo que dice esa carta? ¿Qué les está diciendo esto a ustedes, mis amados hermanos? Mientras muchos predicadores están diciendo que el rapto ya no viene, que no hay que creer en esto, que es ridículo creer en algo tan esencial como es la bienaventurada esperanza de la iglesia del Señor Jesucristo, y que esa enseñanza, hay que decirlo abiertamente, proviene de las terribles infiltraciones que nosotros tenemos dentro de la iglesia cristiana, con el objetivo de afectar toda nuestra base doctrinal, y que muchos creyentes que desgraciadamente no están velando en un momento histórico como este, no están pudiendo ver cómo hemos sido taladrados espiritualmente y doctrinalmente por muchos sectores religiosos que han infiltrado la iglesia con el objetivo de generar cambios internamente dentro de la iglesia cristiana. Y qué mejor que alterando nuestras bases doctrinales y muy esencialmente la bienaventurada esperanza de la iglesia. Yo voy a recapitular rápidamente, Aldi. En primer lugar, no estamos en la semana 70 de Daniel. La gracia no se ha terminado. La gracia comenzó con la muerte o con la venida del Señor Jesucristo para evitar conflictos a nivel de las escuelas, porque hay unas que dicen que en el nacimiento de Cristo y otras en la muerte de Cristo. Vamos a centrarlo en la persona de Jesús. Amén. La gracia comienza con Cristo. Oiga bien. Y la gracia termina con el advenimiento del Señor por su iglesia. Amén. Oiga bien, comienza con Cristo, ¿verdad? En su primera venida. Termina con Jesucristo en su advenimiento por la iglesia. Es decir, estoy hablando del rapto. ¿Ok? Y a la medianoche se oyó una voz, allí viene el esposo, salid a recibirle. Él viene como un ladrón en la noche para este mundo. Nosotros no estamos dormidos, sabemos que el rapto se acerca. Oiga, ustedes están observando allí cómo esta gente de estas élites están burlándose literalmente de la iglesia a nivel del tema del rapto de la iglesia, y están utilizando esto como una burla a sabiendas de que definitivamente el Señor viene y las consecuencias que esto traerá sobre el planeta Tierra. Cristo apareció una vez, oiga bien, con el objetivo de morir por nuestros pecados, pero viene nuevamente sin relación con el pecado. Jesucristo viene para buscar a su iglesia. Cuando aparece Jesús, la iglesia desaparece.
Es decir, Él viene por su iglesia, la iglesia es llevada a las nubes del aire, Jesucristo la lleva a la casa del Padre. Aleluya. Comienzan las bodas del Cordero. Aquí en la tierra, en ese momento comienza la semana 70 de Daniel. El anticristo tendrá un periodo de 7 años con el objetivo de generar toda la destrucción que él debe generar. Él es el desolador. Este desolador, el hombre de pecado, este que viene, oiga, bajo el poder de Satanás para engañar a las naciones del mundo. Ese anticristo que aparecerá prontamente y que engañará al mundo entero, vendrá con el objetivo de, en ese marco de tiempo, oiga bien, en ese marco de tiempo, en esa semana 70, Él viene con toda su fuerza y su furia, muy específicamente contra la nación de Israel. Y la mirada del anticristo está centrada en el templo con el objetivo de cumplir la profecía acerca de la abominación desoladora. Él desea sentarse en el templo sobre el arca del pacto con el objetivo de declararse a sí mismo Dios. Y una vez que se autodeclara Dios, comienzan una serie de situaciones en el mundo impresionante. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, Aldi, porque vamos a seguir hablando de todas estas cosas y todo esto está en un marco de tiempo que nosotros debemos saber calificar y seccionar sin confundirnos. En otras palabras, no estamos en la semana 70, no estamos en la gran tribulación, estamos viviendo ahora mismo principios de dolores. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yo espero que esto a usted le quede claro allí. Quiero darle las gracias a la producción por esa lámina tan preciosa que ellos prepararon. Aldi, ¿dónde está la explicación? 7 más 62 igual 69 Shaboín, que significa semanas de años o 7 años, es decir, 7 en el sentido de la palabra Shaboín significa literalmente el número 7. También allí está en la lámina bien explicado que en el paréntesis se encuentra la gracia y estamos viviendo en ese periodo y que la gracia se termina específicamente con el rapto. Todo esto en base al libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 26. Gracias a la producción por esa preciosa lámina que ustedes elaboraron allí. Es de gran bendición. Aldi, hay mucho más en esta noche de hoy, así que no se lo pierda, continúe con nosotros. Nos vemos en un momento. Estamos de vuelta con ustedes, mis amados hermanos. Estamos hablando de este interesante tema. Estamos en un momento histórico importante. Listos para el rapto. El planeta Tierra, listos para un nuevo momento histórico que ya se está anunciando en todas partes. Los ensayos que en este momento estamos viendo en todas partes del mundo y ahora mismo, la razón por la que usted está confinado en casa es parte de este ensayo que se está conllevando a nivel mundial en vías del cumplimiento de la palabra del Señor. Aldi, vamos rumbo a la semana 70 y la desaparición de la iglesia de este planeta Tierra. Ahora bien, viene un fuerte nivel de control a través de drones. Oiga esto porque es importante. A través de drones. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, lo estamos viendo en todas partes del mundo, literalmente. Aún en países en Sudamérica, Centroamérica, México,
lo estamos viendo en todas partes, Aldi, ¿qué te parece? Sí, imagínate que lo que hemos visto todo, ¿verdad? Lo que ha pasado en la China, que justamente los drones eran los que controlaban a las personas supervisando la situación esta del virus. Y eso está empezando, o sea, eso no es, y para ellos es algo completamente normal. Completamente normal. Y se va a ir haciendo normal a medida que vaya avanzando el tiempo. Exactamente. Lo hemos visto en todas partes del mundo. Está sucediendo, oiga bien, a nuestro alrededor de una manera impresionante. Aldi, me gustaría que viéramos esta lámina rápidamente porque los liberales acá dentro de los Estados Unidos y en todas partes del mundo quieren lograr un estricto control a través de drones que incluso puedan controlarse mentalmente. Oiga eso, porque esto es interesante, esto no lo estoy inventando yo. Allí está el reportaje. Vamos a ver esta información rápidamente. Gloria a Dios. Y fíjese, mi amado hermano, que no solamente dentro de los Estados Unidos se está observando el uso de esta tecnología. Aldi, tú decías hace un momento que el uso de esta tecnología, por ejemplo, en China Ya es algo completamente normal y por supuesto se presta para todos los ensayos que tienen que ver con esto, ya que China es una nación con un sistema completamente totalitario. Y que en un momento como este hay una guerra abierta. ¿A quién va a tener el control? ¿Quiénes van a ser, vamos a decirlo así, las grandes superpotencias de este nuevo momento de la historia? Y China está jugando un papel importante, terrible, en contra de los Estados Unidos, producto de que China desea ese control, ese poderío dentro del nuevo orden mundial. Ayer veíamos en el video que estábamos viendo cómo esta dama que aparecía en el video, y usted puede observarlo en el video de ayer que se llama o se titulaba Aquí están las pruebas. Esta dama que aparece en el video que presentamos para todos ustedes, ella decía, España tiene que ubicarse y tiene que demostrar ante este nuevo orden mundial 3 puntos suspensivos. Esa es la mentalidad, oiga, de los gobiernos actualmente. Ellos están buscando la manera de conseguir una ubicación privilegiada dentro del contexto de este nuevo orden mundial. Lo estamos viendo en todas partes. Y es sumamente importante que nosotros le prestemos atención. Ayer veíamos que uno de los planes del nuevo orden mundial es el absoluto control de la sociedad, y eso incluye, por supuesto, a todo lo que hoy se llama de forma despectiva
teoristas de la conspiración y por supuesto una constante satanización de toda persona que hable acerca de este tipo de temas y por supuesto a nivel de temas religiosos, porque acuérdese que vamos en vías de este nuevo orden y dentro de este nuevo orden el contexto de todo lo que se llama Dios y es digno de culto, oiga bien, debe ser perseguido, literalmente, debe ser perseguido. Los drones en varias partes del mundo están siendo utilizados para el control de la sociedad, incluso escoltando personas a sus casas, lo hemos visto. Yo sé que usted lo ha visto allí en la televisión. Oiga, escoltando a las personas a su casa, producto de esta famosa cuarentena. Y hemos visto a los drones cómo se les habla a las personas, y quiero que ustedes vean allí esto que vamos a presentar en un momentito, cómo literalmente se le habla a esta mujer con el objetivo de que vaya a su casa. El dron le está hablando, ¿verdad? Para decirle, usted debe irse a su casa porque estamos en cuarentena. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora mismo, sí. Vamos rumbo a una sociedad de control absoluto. Completo. José Manuel, justamente a ti el Señor hace un tiempo te ha mostrado lo que va a suceder muy pronto y precisamente con respecto al control. Cuéntanos un poco acerca de esta experiencia. Fíjate, Aldi, Dios nos ha mostrado de una manera muy específica y Dios me ha permitido ver en momentos de oración estos drones ser utilizados para el control específico de las minorías en lo que Dios me ha mostrado como campo de concentración y el Señor me ha dicho que esto viene. Oiga bien, esto está cerca y el Señor me ha dicho, anúncialo, José Manuel, porque esto está cerca, más cerca que nunca. He visto fuerzas policiales no convencionales. Es decir, digo no convencionales porque yo he visto en visión que utilizan un uniforme que no es el uniforme regular que utiliza la policía y los he visto utilizar, estoy hablando de visiones que Dios me ha mostrado, utilizar estos drones con armas letales también no convencionales y Aldi, para mí ha sido motivo de gran impresión el observar estas cosas en revelaciones muy particulares del Señor a mi vida. José Manuel, y nos preguntamos, ¿para qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Todo este control que estamos observando ahora mismo. Los liberales en el mundo entero, y lo estamos viendo ahora mismo en todas partes del mundo, literalmente quieren cerrar las iglesias. Oiga bien, y esto es algo que viene corriendo con una fuerza legal impresionante. Por eso Dios acá en los Estados Unidos nos ha dado una brecha de tiempo muy pequeña y una brecha que está a punto de cerrarse. Porque los liberales están literalmente tratando de lograr eso. ¿Qué están haciendo? Están aprobando leyes en todas partes del mundo con el objetivo de poco a poco ir cercando a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo e irse aproximando hacia el desarrollo de un nuevo elemento religioso que, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, será el conglomerado doctrinal, el conglomerado de pensamiento religioso de todas las naciones del mundo y de las religiones del mundo. Ahora, yo veo con preocupación lo que pueda resultar de esta terrible situación que estamos viendo con el coronavirus. ¿Por qué, Aldi? Porque estoy viendo a estos gobiernos liberales utilizar esto como una excusa para tomar ventaja para la presentación del inminente nuevo orden mundial. José Manuel, ¿a qué se nos parece este sistema de control que estamos observando hoy en día? Porque, Aldi, esto es tan interesante, todo esto que estamos discutiendo, porque fíjese lo siguiente, históricamente las estrategias de control social, no se imponen de un día para otro. Nosotros lo vimos con Hitler. Me imagino que por eso es tu pregunta. Lo vimos con Hitler. Hitler lo hizo poco a poco, bajo un constante cambio de leyes e imposición de nuevas leyes. ¿Cómo terminó el asunto? Imponiéndose sobre todas las minorías, culminó con la muerte
de más de 6 millones de judíos, Aldi, de más de 13 millones de personas en total. Y ¿sabe lo que a mí me asusta, me preocupa con esto? Que yo oigo a muchos predicadores hablando acerca de la izquierda y de la derecha, oiga, y por supuesto se ubican, la mayoría de ellos, ¿verdad que sí? Porque también hay predicadores de izquierda, sí. pero la mayoría de ellos se ubican dentro del área de la derecha. Sí, déjeme decirle, este pensamiento lo escribí, Aldi, cuando estábamos analizando todo esto. Yo creo que el Señor me trajo este pensamiento y lo escribí tal cual. Cuando se trata del poder, la izquierda y la derecha juegan a ser ambidiestros. Y el poder enceguece y cambia las mentalidades y los principios. Y eso es lo que muchos predicadores no están observando ahora mismo. Cuando el anticristo comience su gobierno, la pregunta es, ¿lo va a comenzar o va a ser un gobierno tirando hacia la izquierda o hacia la derecha? No, esto va a involucrar al mundo entero. Literalmente. Los políticos del mundo estarán bajo el poder y el control del anticristo. Mi amado hermano predicador, no es momento. La iglesia nunca ha sido un ente político. Estoy hablando de la verdadera iglesia de Jesucristo. Oiga, la verdadera iglesia de Jesucristo no es un ente político. Y no lo será nunca. Y menos en este momento de la historia, este no es el momento para que la iglesia entre en una situación como esa. Es triste observar a cantidades de predicadores entrar en la defensa de un elemento político porque es de derecha, otros porque es de izquierda, y defender a capa y espada a un personaje sin entender el momento histórico que estamos viviendo y sin entender nuestra real posición, no solamente ante la sociedad, no solamente ante la política del mundo entero, sino delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. José Manuel, recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo de prueba va a ser perseguida. Eso es parte de lo que tiene que pasar la iglesia en este tiempo. Hermano amado, oiga esto, el anticristo será el líder de ambos sectores, de izquierda y de derecha. Él irá con el objetivo literalmente de perseguir a todo aquello que se llama Dios y es objeto de culto. Vamos hacia ese momento de la historia y esa es la razón por la cual estamos viendo todo lo que estamos viendo. La iglesia será perseguida, dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Observe este pasaje, dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es Mateo 24, 9. Mire Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Viene un fuerte momento de persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando estamos nosotros viendo todos estos ensayos de los que hablamos ayer en el video, aquí están las pruebas. Si no lo ha visto, ubíquelo y observe lo que nosotros presentamos allí, el análisis que presentamos en ese video, porque es bien importante. Y si nosotros estamos correctos en lo que estamos diciendo con respecto al tiempo escatológico profético, y estoy seguro que no nos estamos equivocando en ese particular, mis amados hermanos, nosotros estamos a punto de ver una terrible persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Aldi, una persecución que viene acompañada de un gran avivamiento, la iglesia predicando a Jesucristo. Hablando del Señor Jesucristo en todas las naciones del mundo. Entonces aparecerá, aleluya, el Hijo del Hombre, aparecerá el Mesías para buscar a su iglesia. Oiga bien, sí Señor, el Rey de Reyes viene por nosotros, aleluya, gloria a Dios. Mi amado hermano, es importante que ante todo lo que estamos viendo, la iglesia del Señor se prepare. No durmamos como los
demás, sino velemos y seamos sobrios, porque el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del aire para Así estar es. siempre con el Señor. el Señor. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa, mis amados hermanos. Aleluya. Y Aldi, hemos llegado a casi el fin de este día de hoy, porque hay Amén. solamente una cosita más que queremos tocar y queremos hacer oración con todos ustedes. Así es, aleluya. aleluya. Estamos locos por ese momento en la presencia del Señor. Vamos a orar, Aldi, por fortaleza sobre la iglesia de Sobre la Jesucristo, iglesia, y para necesitamos que el fuerza. Señor abra nuestros ojos. Vamos a orar para que el Señor despierte a todo aquel que está dormido, y el que está moribundo espiritualmente reciba vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Tengo un pasaje hermosísimo que quiero compartirlo Gloria a Dios. antes de que vayamos a la oración. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, Sí, Señor. una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aleluya. Dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos. Escucha bien, iglesia, confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué poderosa palabra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 8. Qué precioso. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Oiga, estamos en el último momento de la historia de la Aleluya. iglesia. Así es. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Aleluya. Padre en su En trono. su Ese trono. momento viene, Aldi. Vienen momentos de terribles traiciones como nunca antes. He dicho, hemos sido infiltrados por diferentes movimientos religiosos y políticos dentro de las iglesias. Muchos cristianos van a morir por causa del nombre de Jesús. Así es. La iglesia será perseguida en el mundo entero, pero vendrá un poderoso avivamiento. No va a ser detenida la iglesia. Aleluya. Aunque las Amén. puertas del Hades se levanten contra ella, nada nos va a detener, mis amados hermanos. Las estrategias del enemigo no podrán hacer que la iglesia retroceda. Filadelfia tiene una promesa. Aleluya. Filadelfia será arrebatada. Aleluya. Amén. Muy pronto, Filadelfia desaparecerá de la tierra. La verdadera iglesia de Alabado Jesucristo, la Dios. iglesia fiel, se irá con el Señor muy pronto. Bendito sea el Aleluya. nombre de Jesús. Aldi, tenemos que orar. Amén. Esta noche, Así la oración, es. mis amados hermanos, será por el cuerpo del Señor Jesucristo. Bendito Dios, sí, Señor. Vamos a orar por la iglesia y vamos a Aleluya. pedirle Sí, al Señor que Señor. se glorifique sobre nosotros. Alabado Vamos a sea, decirle a Dios, Señor. ten misericordia y ayúdanos. Aviva Sí, tu Señor, obra aviva en tu medio de los obra. tiempos. Aleluya. Así Y en es. medio de los tiempos, hazla Hazla conocer. conocer. No nos dejes dormirnos como los Oh, demás, Señor. sino ayúdanos a velar y a ser Aleluya. sobrios. Aldi, dirígenos en oración. Aleluya, por el cuerpo del Alabado Señor Dios, Jesucristo a nivel así mundial. es. Amén. Oremos allí, hermanos. Cierre sus ojos. Aleluya. Aleluya. Dile, Señor, despiértanos. Aleluya. Despiértanos. No nos permitas Gloria a Jesús. dormirnos, Señor. Espíritu Santo, sosténnos, Señor. Haznos despertar a los tiempos y las sazones de los tiempos, Señor. Es menester que entendamos, aleluya, que estamos al final, aleluya, casi al final, aleluya. Padre,
despiértanos, avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Haznos conocer lo que estamos viviendo, Señor. Haznos disfrutar este momento de buscar tu rostro, de llenarnos de ti, de santificarnos, de purificarnos. Somos esa iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia, Señor, a la cual tú has de librar de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Señor, aleluya, despierta a tu pueblo, despierta a tu iglesia, despierta a tu hermosa, aleluya, a tu esposa, a la que amas, a la que revistes, a la que guardas, a la que estás, aleluya, vistiendo con vestiduras puras, con vestiduras limpias y planchadas, Dios mío, sin arrugas. Espíritu Santo, sosténnos en medio de la situación oscura que estamos viviendo, Señor. Limpia tu remanente, limpia a tus hijos, a la pura, Señor, a la que te pertenece, a la que se llama por tu nombre, aleluya, a quien tú quieres venir a buscar. Y te esperamos, Señor, te esperamos. Aviva, Señor, a tu iglesia en medio de persecución, en medio de la apostasía, en medio de estos tiempos tan difíciles, Dios mío, que podamos ser vivificados por tu Espíritu Santo como iglesia y podamos, aleluya, vivir este avivamiento, aleluya, deleitarnos en este hermoso avivamiento que se acerca sobre ella. Señor, ayúdanos. Aleluya, ayúdanos a velar y a estar sobrios y ser entendidos en este tiempo más que nunca. Señor, te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos las gracias. Aleluya, diga un fuerte amén allí en su casa. Aleluya. Que la gloria de Dios está sobre su familia, sobre usted, sobre nosotros. Y recuerde, hermanos, aún lo mejor está por venir. Lo mejor no está por venir para acá en la tierra, lo mejor está por venir allá cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. Qué poderoso, mis amados hermanos. Oiga, la iglesia del Señor Jesucristo se va de esta tierra. Lo hemos predicado durante tantos y tantos años. Y no solamente nosotros, cuántos hombres y cuántas mujeres de Dios hemos predicado esto durante años, durante siglos, mis amados hermanos, literalmente. Y el momento se acerca. El Señor viene, Aldi, por una iglesia sin mancha y sin arrugas. ¿Cómo estás tú delante de la presencia del Señor? ¿Estás listo? Si viniera esta noche, si el Señor apareciera en las nubes del aire por usted y por mí, si se escuchara la voz de la trompeta, si los muertos en Cristo resucitaran primero en este instante, y luego nosotros, los que estemos vivos, seamos llamados por el Señor a su presencia. Así es. ¿Se iría usted, mi amado hermano? Yo creo que es una pregunta que debe quedar en su corazón. Medite acerca de esto. Cristo viene pronto. Jesucristo está a las puertas. No se deje engañar. Aleluya, Él viene. sí, Aleluya. Aldi, hemos llegado al final. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, toda esa audiencia preciosa. Dios les guarde en una manera especial. Nos vemos mañana a esta hora y en este mismo lugar. Amén. Buenas noches a todos y gracias por sus comentarios, gracias por los mensajes que nos dejan allí en el chat. Por supuesto, estamos complacidos, estamos felices de saber que hay un pueblo que escucha la voz de Dios. Dios los bendiga y buenas noches. Buenas noches.